El contador Antonio Nava tiene una gran experiencia en el sector de regulación del sistema financiero. Le damos la más cordial bienvenida, contador. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la SOFOM, a ti Liliana, por darnos la confianza de venir a hablar con los asociados de este tema que pues para nosotros es muy interesante. Bajo el esquema de la nueva reforma financiera, la reforma financiera que hubo el año pasado, pues brinda nuevas oportunidades para el sector de SOFOMES en ver la opción de ser sociedades reguladas. Anteriormente, las leyes financieras nos hablaban prácticamente de una forma para ser sociedad regulada, que era que la sociedad tuviera vínculos patrimoniales con una institución financiera, una institución de crédito, es decir, un banco. Y en ese sentido, pues prácticamente era difícil acceder a ser una sociedad regulada y por ello creo que se tomó este interés de los diversos jugadores actuales en el sector financiero para que en la reforma financiera se incluyera más opciones para hacer SOFOM regulada. Ajá. No nada más que tengan vínculos con una institución bancaria, sino también con algunas otras entidades financieras reguladas. Hoy en día tienen la opción de convertirse o de transformarse en SOFOM regulada. Asimismo, también aquellas sociedades que emitan deuda a través de la Bolsa Mexicana de Valores y por último las que voluntariamente decidan migrar a este esquema de regulada, que es el tema principal que estaremos tratando esta tarde. Hablaremos de las SOFOMES reguladas voluntariamente, transformación por convicción. ¿Ok? Tenemos un temario para abordar esta tarde y platicar con ustedes de diferentes aspectos que involucran el tema de SOFOMES reguladas voluntariamente. Primero tenemos algunos objetivos para esta plática. Hablaremos de los criterios generales de lo que son las SOFOMES reguladas y después veremos los criterios específicos para las SOFOMES reguladas voluntariamente. Ya una vez que conozcamos la parte teórica, digamos así, de la regulación, haremos una balanza que nos permita decidir, migraremos o debemos migrar a este esquema de SOFOM regulada voluntariamente o no. Esto depende de cada sociedad, depende de sus planes de negocio, de sus objetivos y de muchos temas que estaremos viendo con detalle, en donde ustedes deben de valorar si migran o no al sector de regulación. También otro tema que veremos una vez ya que tomemos la decisión, si nos conviene migrar a este esquema, bueno, cómo prepararnos para esa migración. ¿Qué necesitamos hacer? Una transformación de esta índole requiere tiempo, requiere cumplir con ciertos objetivos intermedios. Entonces hablaremos de cómo prepararnos para esa transformación. Y por último, concretaremos cuáles serán las ventajas de migrar este esquema de sociedad regulada voluntariamente y las expectativas para este esquema, ¿no? Son los temas que traigo en la presentación. Por supuesto que el micrófono queda abierto para todos los que quieran hacer algunas preguntas. Estaremos aquí atentos para identificarlo luego y tratar de contestárselas. El tema pues es un tema nuevo, es un tema que este año pensamos que va a empezar a sonar porque prácticamente tienen este año para tomar la decisión y a partir del siguiente estarían empezando a hacer sus gestiones, ¿no? Entonces, para empezar ya de lleno con el tema, pues decía que en esta presentación tenemos dos objetivos centrales. Primero, darles a conocerles a ustedes los criterios para operar como SOFOM regulada voluntariamente. Y en segundo término, tendríamos cómo vamos a plantear el procedimiento para llevar a cabo esa transformación. Una vez que tomamos la decisión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Serían los dos grandes temas que vamos a ver en esta presentación. El primero de ellos, el primer tema que estamos abordando es criterios generales para hacer una SOFOM regulada. Bueno, les comentaba que antes de la reforma financiera nos hablaba básicamente de un tema, de una forma de ser SOFOM regulada. Pues había muchas sociedades que decían, bueno, yo quisiera hacer una SOFOM regulada, pero la regulación no me lo permite. Solamente la única opción es de que yo tenga participación en mi capital de una institución de crédito. Y por supuesto que cada banco ya contaba con su propia SOFOM, no iban a estar invirtiendo en cada SOFOM por ahí, entonces me limitaba a poder ser una SOFOM regulada. Con la reforma financiera del año pasado, este esquema de regulación se abre prácticamente a 7 opciones que tenemos para hacer SOFOM reguladas voluntariamente.
perdón, si hablamos por temas, existen 5 modos de ser SOFOM regulada por vínculos patrimoniales, los estaremos viendo por ahí, como les decía también, por emisiones de deuda, de valores de deuda, y por último, las que sean por voluntad propia. Entonces, bajo estos criterios es de que se desarrollan los 7 esquemas para ser SOFOM regulada. Los artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociedades del Crédito, que son los que rigen al sector de SOFOMES, nos hablan en sus artículos, en el cuarto párrafo del artículo 87b, el artículo 87c, el artículo 87c bis 1 y por último del 87b, nos hablan de los diferentes modelos para hacer SOFOMES reguladas. Y también por último, las últimas disposiciones que se emitieron en el tema, que publicaron el pasado 12 de enero de este año, en donde ya se habla el detalle de todo lo que necesitas para hacer SOFOM regulada. En ese sentido, los 7 esquemas nos dicen que son para hacer SOFOM reguladas, las que están relacionadas patrimonialmente con una institución de crédito, con un banco, las que están relacionadas con una unión de crédito, con sociedades cooperativas en los 4 niveles que se manejan, las financieras populares, o SOFIPOS, también los 4 niveles que se manejan, de igual forma con las SOFINCOS, y por último tenemos todavía la opción de ser SOFOM regulada mediante la emisión de valor de deuda, y ahora sí, por último, el 7º sería aquellas SOFOMES que se regulan voluntariamente. Si vemos este panorama de 7 sociedades, estaremos viendo que las primeras 5 sociedades, las que están ligadas patrimonialmente con una institución regulada, serían las que tienen vínculos patrimoniales y así las identificamos. Y por último serían los otros dos modelos que ya serían SOFOMES reguladas pero sin tener vínculos patrimoniales con alguna otra entidad regulada. Entonces, este es el panorama que tenemos hoy en día para los modelos de SOFOMES reguladas. Por ahí hay un dato de la Comisión Nacional Bancaria que estima que inicialmente puede haber ya 150 SOFOMES bajo los modelos de nexos patrimoniales o vínculos patrimoniales con una entidad regulada, y que estas sociedades deberán migrar obligatoriamente al modelo de SOFOM regulado. Debe haber otro número interesante de SOFOMES que tengan ya emisiones de deuda. Y por último, la interrogante estaría: ¿cuántas sociedades que están ahorita actualmente con el modelo de SOFOMES no reguladas estarían interesadas realmente en migrar a sociedades reguladas voluntariamente? ¿Verdad? Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos: ¿cuántas estarían interesadas? Por supuesto que habrá sociedades ya con cierto nivel, con cierto tamaño, con niveles importantes de capital, que pudieran en primera instancia estar interesadas ya prácticamente en mudar a un esquema de regulación, sobre todo por la magnitud del tamaño de la sociedad. Creo que ya lo meritaría estar bajo este esquema de regulado, ¿no? Perdón. Estaremos hablando también de que si el esquema inicial nos habla de vínculo patrimonial, ¿qué se considera vínculo patrimonial? Bueno, básicamente la regulación nos dice que aquella entidad regulada que mantenga por lo menos el 20% más del capital en una SOFOM, pues se le considera a la SOFOM ya como parte de sociedad regulada, porque está vinculada patrimonialmente con una entidad que ya lo es, y en ese sentido, al tener ese vínculo patrimonial base de 20% más, ya la SOFOM también se considera. Pero también viceversa, cuando una SOFOM tiene capital o pueda tener capital invertido en una entidad regulada, automáticamente también se convertiría en este esquema de sociedad regulada por vínculo patrimonial. De igual manera, también se considera vínculo patrimonial cuando la sociedad participa en un grupo financiero y este grupo financiero mantiene por lo menos el 51% del capital de la SOFOM. En ese sentido, y de la entidad regulada. En ese sentido, prácticamente la SOFOM ya podría estar participando de lo que sería un grupo financiero, y por ello la haría también automáticamente como una SOFOM regulada, por ese vínculo patrimonial. También existe la posibilidad de que varias SOFOMES pudieran tener nexos de accionistas en común. Si existe esta situación, también se considera si los socios o los accionistas en común tienen al menos el 50% más de las acciones representativas del capital de ambas sociedades,
en este caso de una SOFOM o de una entidad regulada, también se va a considerar que la SOFOM debería ser, se considera ya con vínculos patrimoniales. Y en ese sentido también se transforma automáticamente en una SOFOM regulada. Es por ello que estos esquemas de vínculos patrimoniales nos precisa la regulación en qué sentido ya se considera un vínculo patrimonial. En primera instancia, básicamente porque existe ya un contacto con capital en los diferentes niveles que practicamos ahorita, desde el 20%, cuando es capital directo, el 51% cuando existen ya grupos financieros, y el tercer punto sería cuando existen socios o accionistas en común, aun y cuando las sociedades no tengan capital patrimonial vinculado en forma directa, pero sí a través de socios en común. Entonces, esto sería para los modelos de sociedades reguladas por vínculos patrimoniales. ¿Ok? Ahora, estos modelos que platicamos ahorita son los modelos generales que existen para ser SOFOM regulada. Si ahora nos brincamos a hablar exclusivamente de lo que son las SOFOMes reguladas voluntariamente, bueno, pues aquí vamos a hablar de manera específica sobre este tema y qué sería una SOFOM, a quién se considera una SOFOM regulada voluntariamente. Bueno, la regulación nos dice que son aquellas SOFOMes que obtienen la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria de acuerdo con el artículo 87b bis 1. Estas son las sociedades que se van a considerar SOFOMes reguladas voluntariamente. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer SOFOMes reguladas? Existen registros generales y algunos registros ya específicos. Como parte de los registros generales, que es donde aquí vamos a tener que poner mucha atención porque es la base para poder valorar si puedo o no migrar a este esquema de SOFOM regulada voluntariamente, y la regulación nos dice en términos generales, primero, tu capital debe tener una base, y aquí la regulación, las disposiciones nos hablan de 2.588.000 pesos. Estamos hablando de unos 13.690.000 pesos actualmente, a valor de hoy actual, digamos así, y te lo piden como un capital fijo sin derecho a retiro. Es decir, buscan que la SOFOM, que va a ser regulada voluntariamente, tenga solidez en el capital. Y para eso te exigen que inicialmente como capital fijo sin derecho a retiro, alrededor de 13,5 millones de pesos. Segundo, pues vas a tener que ajustarte a las disposiciones que en la materia y que ya están emitidas para hacer SOFOMes reguladas voluntariamente, y por supuesto presentar una solicitud en la Comisión Nacional Bancaria. En la parte operativa, este es un punto muy interesante, nos está pidiendo que la SOFOM tenga por lo menos 3 años operando y que acredite que el 70% de sus ingresos provienen de su objeto social principal. Y el objeto social principal de una SOFOM, como lo sabemos, sería el otorgamiento de créditos, así como las operaciones de arrendamiento. El otorgamiento, la actividad principal debe ser el otorgamiento de créditos, subrayando la parte de principal. Y en ese sentido, tenemos que ver que la SOFOM esté operando como tal, como una financiera, y no como en algunos casos que a veces se encuentra uno por ahí, que en donde la operación crediticia es mínima. Entonces, aquí hay que cuidar mucho este porcentaje, que en los últimos 3 años acrediten que puedan haber cubierto por lo menos en ingresos el 70% por operaciones crediticias. Ahora, recientemente este año se publicaron las disposiciones ya para considerar las SOFOMes reguladas voluntariamente el pasado 12 de enero, y ahí nos da con más detalle qué se necesita para tramitar, para hacer estos trámites ante la Comisión Nacional Bancaria, y obviamente de aquí se desprende qué es lo que debemos cumplir. En primera instancia, nos tenemos que presentar una solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria. Esta solicitud obviamente tiene que estar firmada por el representante legal, tenemos que presentar algunos datos de la sociedad para ello, como es la parte de el número del CACIN, y también sustentar cuáles son los motivos por los cuales la sociedad está buscando migrar hacia una SOFOM regulada voluntariamente. Aquí obviamente cada sociedad debe sustentar por qué tiene interés en esta migración. Otro tema, otro documento que también debe de presentar en el trámite es los documentos del promovente. La comisión le interesa mucho saber quién es la persona que está gestionando este trámite. Y necesitamos saber quién es la personalidad, qué facultades tiene, el domicilio para escuchar las notificaciones que se deriven de este trámite, y en un momento dado si va a haber más personas autorizadas para conocer de los asuntos de este trámite.
Un tercer punto, y también muy interesante, muy importante, es los estatutos sociales. Hoy en día los estatutos sociales de una SOFOM deben de reunir ciertos requisitos en su contenido, sobre todo en la parte de objeto social, en algunos temas, sobre todo para prevención del lavado de dinero también, deben incluirse los estatutos. Pero para efectos de este trámite es importante que le presentemos a la Comisión Nacional Bancaria pues cómo están nuestros estatutos actualmente a través de una copia certificada y las modificaciones que haya tenido nuestra acta constitutiva. De igual manera tenemos que presentarle cuál sería el proyecto de la Asamblea de Accionistas en donde se va a tomar el acuerdo para efectos de migrar a este esquema de sociedad regulada voluntariamente. Y también el proyecto de modificación de estatutos. ¿Cómo quedarían los estatutos sociales ya con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria? Y aquí tenemos que prever algunas cuestiones. Si es una SOFOM regulada voluntariamente, perdón, tenemos que cuidar o hacer énfasis en la parte del capital, en la parte del objeto social. Tenemos que hacer énfasis también en la parte del capital, cómo va a estar constituido nuestro capital, y en un momento dado, sobre todo en el tema de gobierno corporativo, cómo va a estar administrada la sociedad. Hoy en día también encontramos que muchas SOFOMes todavía están operando a través de un administrador único. Por ahí se recomienda, y hay una sana práctica en el sector financiero, que la administración esté a cargo de un consejo de administración. Por lo tanto, requerirá que los estatutos sí se valoren para hacer las modificaciones o proyectar en primera instancia esas modificaciones. Todo esto quedará ya una vez que quede una vez aprobado por la Comisión Bancaria, ya podremos ir con el notario a correr todos los adecuaciones a los estatutos sociales, ya con el visto bueno a la comisión. Pero sí tenemos que presentar a la comisión el proyecto de cómo quedarían nuestros estatutos sociales una vez que se transforme la sociedad. Otro tema también importante es los accionistas. La Comisión Nacional Bancaria nos pide un expediente de los accionistas que tengan más del 5% o que vayan a mantener más del 5% del capital en la sociedad. Y ahí, pues la lista, ustedes sabrán quién van a ser sus accionistas. Tenemos que dar un expediente con información de cada uno de los accionistas. Algunos expedientes deberán contener obviamente la parte del capital con la que van a estar participando y si pueden señalar cuál es el origen de los recursos con los que van a estar participando dentro del capital de la sociedad, y esto estará complementando el expediente que requerirá la Comisión Nacional Bancaria de cada uno de sus accionistas. Por supuesto que alguna información también va a estar expuesta a que la Comisión Nacional Bancaria pida que se amplíe la información dependiendo de las personas tal vez que estén participando y que quiera conocer más información de ellas. De igual forma, también le interesa conocer quiénes van a ser los directivos de la sociedad. Y para ello, pues habrá que presentarle una relación de los consejeros que estarán participando en el Consejo de Administración y del director general. Por lo menos, si podemos darle información de algunos directivos de segundo nivel, sería, ampliar un poquito más este tema, porque sí le interesa saber quiénes van a ser los administradores y quiénes van a estar operando la sociedad directamente, ¿no? Entonces ahí habrá que explicar la personalidad de ellos, por supuesto, y también lo que sería el historial crediticio. Este es un punto muy importante que, bueno, ahorita ya hemos tenido la oportunidad de participar en otros procesos para otro tipo de figuras, y prácticamente todo esto se está homologando a lo que se le pide para una SOFIPO, lo que se pide para una caja de ahorros, para una unión de crédito, para figuras similares. Entonces, todo esto que estamos platicando ahorita, de alguna manera, es algo similar a lo que se pide para otras figuras, ¿no? También nos van a pedir por ahí lo que sería el historial crediticio de la sociedad. Si la sociedad actualmente ya ha manejado líneas de crédito con alguna institución de crédito, con la banca de desarrollo, con algunos programas de gobierno para fondear operaciones, obviamente también es muy importante conocer cómo ha sido el historial crediticio de la sociedad con estos entes. Ajá. Los estados financieros, este es un gran tema porque creo yo que es el que podría llevar más tiempo para la sociedad, presentar información financiera ya con las características que nos va a pedir la Comisión Bancaria. ¿Qué características? Pues básicamente nos está pidiendo que sea información consolidada de la sociedad, que esté dictaminada en los últimos 3 ejercicios, y también nos pide que esté preparada la información ya con criterios del sector financiero, criterios contables del sector financiero. Es decir, que ya el modelo de balance, el modelo de estado de resultados, se presente ya como se los pide a las entidades reguladas, y obviamente sustentada con esos criterios contables que más adelante estaremos comentando con más detalle.
Entonces la información financiera ya tiene que venir presentada con cierto modelo que pide la Comisión Bancaria. Y por último está el tema del Programa General de Operación. Aquí donde le vamos a comentar a la Comisión Bancaria, en nuestro proyecto, en nuestro trámite de solicitud, le vamos a estar diciendo a la Comisión Bancaria cuáles van a ser nuestras bases operativas, organizacionales, perdón. De igual manera, cuál va a ser el plan para adecuar toda la operación a los nuevos lineamientos de las normas prudenciales. ¿Cómo le vamos a hacer en este momento para ir avanzando en que lo que ahorita tal vez hago sin apego a estas normas prudenciales, cómo lo voy a estar migrando poco a poco, gradualmente? Y también, por último, el buscar cómo le vamos a hacer para buscar preservar lo que es la integración de la información. Es decir, que toda la información sea transparente, sea clara, sea objetiva, y vamos a tener que comentar a la Comisión Bancaria cómo estaríamos haciendo esta consolidación de toda la información. Estos 8 puntos de los que acabamos de platicar ahorita son los requisitos de detalle que tenemos que presentar a la Comisión Bancaria como parte del trámite de autorización. Los primeros que platicamos, los primeros generales, es pues creo que me va a servir para saber si ya tengo la capacidad de migrar o no. Es decir, que cumpla con un capital, que tenga 3 años de operaciones y que mis ingresos sean por lo menos el 70%. Si eso los cumplo, bueno, ya puedo venir a este punto de los requisitos específicos para poder empezar a juntar la información y empezar a hacer mi trámite ante la Comisión Nacional Bancaria. De igual manera, como parte de esos requisitos específicos, nos pide dos temas adicionales. Hay una declaración del auditor que va a estar participando en la dictaminación de que cumple con requisitos y que conoce de los temas de criterios contables del sector financiero. Entonces, el auditor habrá que extendernos una declaración que conoce de estos temas de la regulación para aplicar las SOFOMES y que en base a los cuales hizo su dictaminación. De igual manera, también el auditor debe cumplir con ciertos requisitos en su dictamen. Es decir, no solamente que nos hable de los aspectos fiscales, sino que el auditor nos deberá comentar sobre la calidad de la cartera de crédito y qué también son los controles internos en este proceso tan importante para la entidad financiera como es la cartera crediticia. Y de igual manera, bueno, en el caso de pertenecer aquí a la SOFOM, si la SOFOM tiene la práctica de hacer evaluaciones periódicas, la comisión nos pide cuáles son los resultados de esa última evaluación que nos haya hecho nuestra asociación, si es que así se dice. ¿Ok? La regulación nos dice que para el tema de sociedades reguladas voluntariamente, la regulación se va a enfocar a 4 grandes temas. Los primeros están relacionados con los temas de cartera de créditos, que es lo que es la calificación de la clasificación de la cartera de créditos, que podamos agruparla de acuerdo con los criterios que pide la Comisión Nacional Bancaria, que hagamos la revelación y presentación de la información financiera y los dictámenes auditores. También que la contabilidad esté hecha con base en criterios del sector financiero, criterios contables del sector financiero, y por último, la regulación relativa a lo que es la prevención del lavado de dinero, que bueno, de este tema ya creo que muchas sociedades ya tienen grandes avances y ya no habrá ningún problema. En el detalle sobre estos temas, la regulación ya nos dice exactamente qué es lo que debemos estar observando. Y todo nos refiere a la famosa circular única de bancos. La Comisión Bancaria tiene la práctica de hacer circulares únicas por cada sector. Entonces, en este caso, la base es la circular bancaria. Tenemos que estar tomando nota, dice la regulación, que debemos de observar la sección 4 del capítulo 1, del título 2. ¿Qué es esto? Bueno, si nos vamos ya a la circular, nos está hablando de las disposiciones prudenciales, lo que es el otorgamiento de créditos y provisiones preventivas y específicamente lo que serían las provisiones preventivas adicionales. Entonces, este tema tenemos que incorporarlo a nuestro modelo para lo que es la cartera crediticia que estamos operando actualmente. El segundo tema nos habla de las secciones, bueno, ahí los podemos ver, la sección primera a tercera y de la quinta del capítulo 5, también del título 2 de la circular única de bancos. ¿Esto a qué se refiere? También estamos hablando de disposiciones prudenciales que deben de observar, concretamente en la clasificación, la calificación de la cartera, de los créditos al consumo, a la vivienda, el comercial, y la constitución de las reservas preventivas con base en ello. Y por último, la clasificación por el grado de riesgo. Entonces, una vez que empecemos a adecuar nuestro modelo operativo de cartera de créditos, obviamente tenemos que empezar con una clasificación ya más puntual, con base en la circular,
Si tenemos créditos de consumo, de vivienda, del tipo de crédito que tengamos, tenemos que hacer una provisión específica de acuerdo del tipo de crédito y también empezar a clasificar nuestra cartera por el grado de riesgo. Entonces, este tipo de situaciones implica que tengamos que ponerle mucha atención a nuestra cartera para empezar a operar con estos esquemas, ¿no? Esperar a que conozcamos cómo van a estar especificadas, qué giro le va a dar a lo que actualmente tenemos, porque esto implica que las cifras puedan cambiar con estas presentaciones que van a ser diferentes totalmente. Entonces, habría que conocer cómo va a impactar la aplicación de esta regulación a nuestra cartera de crédito con respecto a la que tenemos actualmente. Puede cambiar mucho. Muchas sociedades todavía no tienen reservas preventivas. O sea, ¿qué pasa si ahorita creo una reserva preventiva? ¿Cómo me va a cambiar el panorama de mi cartera de crédito? ¿Cómo me puede impactar en mi capital? Entonces, es importante que ustedes, al momento que tengan interés por migrar a este sector, vayan haciendo estas valoraciones porque probablemente nos podemos llegar a una sorpresa que no estemos considerando al clasificar bajo estos esquemas nuestra cartera de crédito. Otro tema que también habla en el detalle la regulación para las SOFOMES reguladas voluntariamente es el capítulo primero, con excepción de la serie D y los criterios relativos a estados financieros, mediante el artículo referidos, por el artículo 114 de la circular de bancos. Esto se refiere básicamente a los criterios contables, lo relativo a lo que son estados financieros básicos, la presentación de los balances generales, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital y el estado de flujos. Entonces, estos estados financieros básicos habrá que prepararlo también bajo estos esquemas de los criterios contables. Esto, tenemos aquí otros temas que también nos dice la regulación que tenemos que observar como sociedad regulada voluntariamente, es el capítulo segundo del título tercero de la circular única de bancos. ¿Qué es esto? De la información financiera. ¿Cómo vamos a presentar los balances, los estados resultados? ¿Qué rubros vamos a tener? ¿Cómo se va a presentar estos modelos? La Comisión Nacional Bancaria ya tiene dichos modelos muy establecidos para las figuras reguladas. Ahora nosotros debemos adoptar estos modelos para poder presentar nuestra información financiera. Otro tema es el capítulo tercero del título tercero de la circular única de bancos. Y que aquí también nos habla de la información financiera de los auditores externos. Es decir, cómo el auditor externo debe presentar su información o su dictamen que elabora periódicamente. Y aquí el auditor debe tomar nota del cuidado que debe tener el desarrollo de su auditoría, cuidando ciertos temas que debe de revelar la Comisión Bancaria. ¿Sí? Todos estos esquemas son nuevos y se concretan en los temas que dijimos inicialmente: carteras de crédito, la información financiera y los criterios contables. El último tema, bueno, más hacemos énfasis, que son las metodologías para prevención del lavado de dinero, y creo que, como decía anteriormente, ya son temas que son muy vistos por ustedes y que de alguna manera ya están más maduros en estos temas de regulación. Esto sería como que un poquito tedioso, un poquito de detalle, un poquito ya meterse a fondo de lo que tenemos que hacer para ir moldeando nuestra operación crediticia, ir moldeando nuestra información financiera, ir moldeando nuestra contabilidad, y sobre todo también al último, cómo deben ser nuestros nuevos dictámenes que nos elaboran los auditores externos. Entonces, todo esto con miras a qué, a que ir valorando estos temas para saber qué es lo que tendría que hacer yo si es que decido optar por migrar a un esquema de sociedad regulada voluntariamente. Ya me dijo la regulación, los aspectos generales, y ya me dicen el detalle qué es lo que debo de hacer. Sobre todo esto está basado en la circular única de bancos, que es donde refiere la regulación que nosotros vamos a estar adoptando en este proceso de transformación. Una vez que conozco o conocemos ya los aspectos teóricos, que es la regulación, lo que me dice los requisitos y lo que debo de cumplir, yo creo que la gran pregunta que nos hacemos o que nos podemos hacer todos es, bueno, ¿debo de migrar o no a un sector regulado? Esa es la pregunta que se hace mucha gente: ¿necesito o no regular? Esto depende mucho de las características de cada sociedad. Este cuestionamiento, que es la pregunta principal, migrar o no, pues nos lleva primero a pensar, ¿es de querer o no? ¿Quiero o no quiero migrar? La otra es que el planteamiento sería diferente. ¿Necesito o debo migrar a este esquema de regulada voluntariamente? ¿Por qué?
porque sí depende mucho de cómo yo esté operando, que me lleve a que tenga la opción de hacerlo o la obligación de hacerlo. ¿Bajo qué esquema? Primero, si yo opero básicamente con mi capital propio, que en lo general son pocas las sociedades que operan con capital propio, muchas requieren el fondeo, bueno, yo sabré qué hago, es mi capital. Hasta dónde tengo para seguir invirtiendo a mi sociedad y no dependo de nadie para esta continuidad. Entonces, yo ahí pudiera elegir si sí o si no. Pero, si yo también valoro cómo está estructurada mi operación y veo que el fondeo, pues sí depende de lo que sean de fondeo gubernamental o bancario, pues entonces yo estaría a expensas de un tercero que me quiera seguir fondeando si soy no regulada. Tal vez esto me podría llevar a que yo haga una valoración diferente. ¿Qué expectativa tengo para uno y otro caso? Si yo opero con mi capital propio, pues a lo mejor la expectativa que yo tengo es de que puede ser opcional el migrar a SOFOM regulada voluntariamente, porque no dependo de nadie, yo estoy operando con mis propios recursos. Pero ¿qué pasa si yo estoy dependiendo de lo que sería el fondeo gubernamental o bancario? Tal vez esto tiende a ser obligatorio. Los fondeadores, y el tiempo lo ha dicho en otros casos, los fondeadores suelen regular más que las propias disposiciones a veces. Entonces, el fondeador tal vez busque que esté más seguro trabajando con una sociedad regulada o una que no lo esté. Entonces, son cosas que tenemos que ir valorando cómo estamos en nuestro equilibrio financiero. Por ahí, en algunos eventos, algunas que hemos participado, pues algunos organismos o alguna banca de desarrollo, programas de gobierno, han comentado que ellos podrían darle preferencia a aquellas sociedades que estén reguladas, o tal vez ofrecerles mejores condiciones de operación. Entonces, si fuera el caso, si se mantiene esta línea, pues entonces tal vez nos vean obligados un poquito, si dependemos de estos fondeos así, a que tengamos que irnos a una sociedad regulada voluntariamente, ¿verdad? Porque dependemos de un fondeador que me va a exigir mayores requisitos, y tal vez uno de ellos sea el que yo sea regulado. Eso le da más tranquilidad a esa persona, al estar supervisada por una autoridad, le va a dar más confianza el operar con nosotros. ¿Qué consideraciones debo hacer para esta migración? Si yo decido migrar, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, bueno, sí hay un trámite formal que se inicia con una solicitud en la Comisión Nacional Bancaria, que debemos ajustarnos a lo que ya platicamos anteriormente, el juntar un expediente, integrar cierta información, adecuar algunas operaciones para que nosotros podamos tener más expectativa de obtener esa autorización. No obstante ello, las aprobaciones para hacer estos fondos regulados voluntariamente, pues como en las demás figuras, pues son otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y denegadas por ella de manera discrecional. Obviamente hace algunas valoraciones muy importantes del proyecto que se le presente, hace valoraciones de los accionistas que van a estar participando y también hace valoraciones sobre los directivos que estarán al frente de la sociedad. Son temas muy importantes, además obviamente del plan general de operaciones que le presentemos como un proyecto viable, como una sociedad que va a ser sólida, que tiene objetivos muy claros y que de alguna manera ya tiene una trayectoria que va a sustentar por lo menos con 3 años de operaciones. Entonces, en ese sentido, la comisión tiene esa posibilidad de decidir discrecionalmente sobre esos trámites. Y por último, algo muy importante que debemos considerar. Una vez que seamos SOFOMES reguladas, ya no hay marcha atrás. Ya no puedo regresar a un esquema de no regulada. Ya la vida de la sociedad se mantendrá bajo este esquema de ser una sociedad regulada hasta el resto de su vida, ¿no? Entonces son algunos puntos que es importante que se consideren para que al momento de tomar la decisión, pues sí sepamos que vamos a algo ya más profesional, algo que va a comprometer más a la sociedad y que debe estar como parte de su proyecto de negocios, el ir evolucionando. Ahorita muchas sociedades empezaron como SOFOMES no reguladas y ya han migrado de manera gradual a otras figuras hasta llegar a establecer hasta bancos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el camino ya se conoce y quien tenga un plan muy claro, un plan de negocios muy claro, muy definido, pues ya lo verá en esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser para ir evolucionando gradualmente dentro del sector financiero? Si hemos decidido hacer esa transformación, porque así nos conviene, así nos interesa, es el proyecto de negocio que tenemos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya vimos lo que la regulación nos está pidiendo, ya vimos los requisitos que debemos de aplicar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Son requisitos que no son fáciles de cumplir, son requisitos que tal vez requiera tiempo de complementar.
Entonces, debemos entrar en un proceso de prepararnos para esa transformación. Algunos temas que son más complicados que otros, y en ese sentido, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para hacer esa transformación? En primera instancia, yo creo que sí hay que prepararse para migrar y hay que tener objetivos muy claros y sobre todo un plan de trabajo para ello. ¿En qué puede consistir este trabajo? Yo creo que lo podemos resumir en dos grandes puntos. Primero, tengo que tener un diagnóstico. ¿Cómo está mi sociedad actualmente con respecto a lo que me están pidiendo? Tal vez ya esté muy cerca o tal vez me falte mucho. Ese diagnóstico me va a revelar esto. Ajá. Y derivado de ello, hacer un plan de fortalecimiento. ¿En qué tema necesito trabajar más? Me falta la contabilidad, me falta la operación de créditos, me falta el capital. Entonces debo de valorar ese diagnóstico, los resultados, para hacer un plan de fortalecimiento sobre esos temas. Ese plan diagnóstico que nos podamos nosotros desarrollar, ¿cómo pudiera consistir o cómo pudiera llevarse a cabo el diagnóstico? Entonces creemos que este diagnóstico, sin duda alguna, debe tocar los mismos temas que ya platicamos anteriormente, pero de un punto de vista de cómo te encuentras ahorita, tu sociedad. Si hablamos del primer tema, el tema corporativo. Bueno, el tema corporativo lo sacamos a relación porque debo estar revisando mis estatutos sociales, debo estar viendo la parte de mis órganos de gobierno. Les decía que todavía hay muchas SOFOMES que se manejan como con administradores únicos. Yo tengo que ver la forma de evolucionar a un esquema de consejos de administración. ¿Qué tengo que hacer para evolucionar este esquema de consejos de administración? Desde integrar el consejo, a quién me están invitando, qué otros órganos del gobierno puedo también constituir para que la sociedad opere más profesionalmente, más colegiadamente. De entrada es el consejo de administración, pero se vale, por supuesto, considerar tal vez comités de auditorías, comités de créditos, comités de riesgos, los comités que ustedes consideren necesarios para fortalecer la administración de la sociedad. Pero de entrada el consejo de administración y sus administradores. Es el primer punto que yo tuviera que ver como aspectos corporativos. El siguiente tema es el financiero. En el financiero, porque hablemos del dinero. Necesitamos tener un capital mínimo, por ahí hablamos de 2.588.000 UDIs, y esto representa actualmente unos 13.600.000 pesos. Bueno, ¿lo tenemos el capital o no lo tenemos? Tal vez sí lo tenemos el capital, pero la regulación nos pide que debe estar estructurado bajo un esquema de sin derecho a retiro. Entonces tal vez yo tengo que hacer un ajuste en mi estructura de capital para que ese capital que tal vez lo tenga como capital variable, lo tenga que mover hacia capital fijo. Para darle solidez a la sociedad, y es lo que me pide la regulación. En su caso, tener que establecer un plan de capitalización. ¿Cuánto dinero me falta? En un momento aprovechar la coyuntura para saber si le vamos a inyectar más capital a la sociedad para que surja como una sociedad más sólida, ya en el aspecto regulatorio. Entonces, estos temas financieros se basan principalmente en cómo voy a dar solidez a mi capital, empezando por cumplir con el capital. Otro tema es el contable. Este tema contable a mí creo que es el tema más laborioso que creo que pueden llegar a tener, porque no es fácil migrar una contabilidad tradicional a una contabilidad del sector financiero, implica muchas cuestiones. La regulación me dice que tenemos que adoptar los criterios contables del sector financiero, debemos presentar los estados financieros bajo ciertos modelos, y para eso sí necesito establecer un plan contable de cómo migrar a esta nueva contabilidad. No sé si mi contador está preparado para ello, o sea, si no habrá que capacitar a mi contador o hablar de contable para que llegue a cabo esta transformación, el depurar saldos, el desarrollar un nuevo catálogo de cuentas, en donde voy a estar migrando todas las cuentas, en fin, es toda una serie de actividades muy laboriosas, contables, que me van a llevar a hacer esto. Este tema creo que es el que lleva más tiempo dentro del proceso de transformación. Habrá que hacer muchas pruebas y estar validando muchos saldos y muchas cuentas en este proceso hasta que la contabilidad ya quede como queremos que sea a partir de esta nueva etapa que vive la sociedad. Entonces, el tema contable es un tema, yo creo que más laborioso que delicado. Simplemente la cuestión técnica de la contabilidad, que es diferente, habrá que adoptarla y observar estos nuevos criterios del sector financiero. Otro tema importante es el crediticio. Bueno, la operación crediticia es la actividad sustantiva de cualquier entidad financiera, y más aún de una SOFOM, que es lo que hace. Y aquí me va a estar llevando la regulación a que tenga que estar viendo la clasificación de la cartera. Tengo que revelar bien mi cartera vencida, porque eso depende de las estimaciones preventivas. Crear estimaciones preventivas
con base en los tipos de crédito que yo esté operando, créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos comerciales, microcréditos inclusive. Entonces yo tengo que hacer estas valoraciones de cuánto podría estar creando estimaciones preventivas. Aquí es donde tal vez la sociedad se puede dar una sorpresa tal vez no muy agradable. El hecho de crear estimaciones preventivas implicaría que tal vez estuviera perdiendo algo de mi capital y que tuviera yo que restituirlo inmediatamente. Entonces, al momento que hago una clasificación de este tipo y determino estimaciones preventivas, eso va a ver el impacto en mi capital. Eso también me va a llevar a que tenga que fortalecer mis procesos crediticios. Sin duda alguna, el tener excesiva cartera vencida nos habla de que tengo problemas en los procesos operativos de crédito. Por lo tanto, tengo que fortalecer los procesos crediticios y también operar bajo sanas prácticas del sector financiero en el tema crediticio. En algunos casos hemos observado alguna informalidad en la operación crediticia, ya con un esquema de regulación. Tengo que ir preparando para ordenar mejor mi operación de crédito, no solamente con los contratos de conducir, sino ya la operación directa del crédito, ¿no? Cuidar los controles internos, afianzar el proceso de crédito en sus 5 fases de las que hablamos nosotros tradicionalmente, nuestra fase de promoción, de análisis, la fase de autorización, de operación e instrumentación del crédito y una quinta fase que sería la fase de cobranza y seguimiento. Tendría que fortalecer mucho estos procesos crediticios para que mejorar el nivel de mi cartera de créditos. Otro tema sería el de prevención del lavado de dinero, que es un tema que de alguna manera las OFOMES ya llevan un buen avance. No creo que tengan tanto problema ya con este punto, ¿no? El legal, este también es otro tema interesante. Este tema legal, ¿por qué? Porque sí tenemos que ver la parte formal de los acuerdos de los accionistas para que migren a este esquema de transformación. En su caso debemos de cuidar la parte del aumento de capital, cómo quedaría formalizado este aumento de capital, el protocolizar ante notario, inscribir en un momento dado ya esa transformación que nos puede autorizar la Comisión Nacional Bancaria para que el trámite de autorización en su conjunto pueda funcionar ya en forma completa. Por último, tenemos un tema que le pusimos otros aspectos que no están directamente relacionados con lo que hablamos ahorita en la regulación, no están dichos explícitamente, pero también debemos de cuidarlo porque sí influyen en lo que sería nuestra fase de transformación. ¿Cuáles son estos temas? Son temas un poco más operativos. Sí debemos de cuidar nuestro sistema integral de cartera. Es importante que nuestro sistema integral de cartera nos ayude precisamente con toda la parte operativa del crédito, que nos refleje buenos reportes, que nos lleve un buen control de la cartera crediticia, de los vencimientos, de los pagos que nos hacen los clientes, de los saldos, en fin. Este sistema integral de cartera debe estar muy robusto porque va a ser la parte central de donde se desprenden muchas cosas para nuestros aspectos operativos, ¿no? Y también el no tener requerimientos pendientes con las autoridades, ¿no? Ni con la Comisión Bancaria ni con CONICEF. Cualquier aspecto que podamos tener pendiente por ahí, es el momento en esta fase preoperativa de transformación, mejor dicho, que podamos subsanar aquellas deficiencias para que cuando estemos ya directamente en el trámite ante Comisión Nacional Bancaria, no tengamos por ahí nada pendiente con ellos, ¿no? Son los puntos que a nuestro juicio debería valorar el diagnóstico que se les puede hacer a la sociedad. Una vez que ustedes cubran estos puntos, podrán saber qué tan cerca o qué tan lejos están ya de esa transformación o esa migración. Eso que deben de cumplir a partir de estas nuevas disposiciones, las que vayan a ser SOFOMES reguladas voluntariamente. Digo, es importante porque esto nos va a marcar la pauta de cuánto tiempo necesitaríamos realmente para hacer esa transformación. Entonces, las disposiciones nos marcan ciertos tiempos legales, nos dan prácticamente este año para que podamos empezar a hacer estas adecuaciones, pero de alguna manera no es tan fácil, de alguna manera a veces no tenemos los recursos necesarios para hacer estas adecuaciones rápidamente o en los tiempos que esperamos, y yo creo que también a veces no tenemos el apoyo de personas que nos puedan ir llevando con este tipo de temas. Entonces eso requerirá que lo tengamos que ir valorando para que nuestro proceso de trámite como Comisión Bancaria pueda empatar una vez que tengamos ya todo este diagnóstico bien sustentado, este diagnóstico ya bien cubierto o subsanado con las acciones y medidas
que debamos llevar a cabo para poder cumplir con las disposiciones. Una vez que tengamos los resultados de este diagnóstico, pues obviamente sí hacer un plan de fortalecimiento para nuestra sociedad, en donde nos permita saber qué es lo que tenemos que hacer, los tiempos, para poder fijarnos una meta, es decir, en tal fecha ya estaríamos listos para iniciar lo que sería la tramitología con Comisión Bancaria en este proceso de autorización para ser SOFOM regulada voluntariamente. ¿Qué ventajas y expectativas tenemos de las SOFOMes reguladas? Bueno, ya hemos visto un poquito que pues trae muchos requisitos, tengamos que hacer muchos cambios tal vez en nuestras cuestiones operativas, en nuestra formalidad, en nuestra información financiera. Bueno, pero ¿qué ventajas debiéramos tener con todo esto? Si yo opto por ser una SOFOM regulada voluntariamente, ¿qué puedo esperar en beneficio de la sociedad? Pues nosotros creemos que esas ventajas estarían sobre los siguientes puntos. Primero, obviamente, el ser una SOFOM regulada me va a dar mayor acceso a fuentes de fondeo. Nos permite acceder a estos recursos para desarrollar mejor nuestras operaciones. Vamos a estar más a la vista de los fondeadores, sobre todo comparándonos de entrada con SOFOMes que no van a ser reguladas, ¿no? Entonces tenemos que tener más facilidad para acceder a fuentes de fondeo. Segundo, en un momento dado también podemos buscar mejores condiciones de fondeo. De ser una SOFOM regulada, que podamos esperar una mejor tasa, estamos más capitalizadas, tenemos más transparencia en la información. Entonces esto tiene que impactar en beneficios operativos con nuestros fondeadores. Vamos a tener una mejor imagen ante terceros. Pues hoy en día el proceso de hace unos 2 o 3 años el sector de SOFOMes ha vivido pues ciertos, digamos, ataques en el sentido de que se consideran figuras no transparentes, con muchas dudas sobre ellas, y bueno, han tenido grandes problemas con los bancos, con el cierre de cuentas bancarias, el no acceso a fuentes de fondeo. Entonces yo creo que el hecho de que sea una sociedad regulada va a mejorar la imagen ante esos terceros. Yo creo que ante las autoridades financieras de entrada, ante los prestadores de servicios, y los proveedores que puedan tener ustedes, yo creo que les va a ayudar el ser una sociedad regulada. Dar mayor confianza a los clientes, pues también el mostrarse como una sociedad que está siendo supervisada por las autoridades financieras debe dar más confianza a los usuarios, a sus acreditados, y en ese sentido pues también que puedan tener mayor operatividad crediticia, ¿no? Con todo esto, ¿qué esperaríamos para el sector de SOFOMes en lo general y de manera particular para el sector de SOFOMes reguladas voluntariamente? Bueno, pensamos que sin duda alguna va a iniciar una reestructura en el sector de SOFOMes, ¿no?, tendiente a esta balanza que actualmente está más hecha hacia SOFOMes no reguladas, pues gradualmente se va a ir moviendo hacia más sociedades reguladas. Ya vimos que por ahí en el cajón de las que tienen nexos patrimoniales, pues va a haber un buen número de sociedades que van inmigrando, más otras que va a haber bajo el esquema de emisión de deuda, y por último vienen estas sociedades que van a ser reguladas voluntariamente. Yo siento que va a ir balanceando un poquito más en el equilibrio el ser sociedades reguladas, va a empezar a pesar un poquito más, sin duda alguna, y esto implícitamente va a ir depurando al sector. El hecho de que las sociedades se vayan quedando como SOFOMes no reguladas, pues les va a limitar en muchas cuestiones, por ejemplo, el acceso a fuentes de fondeo, tal vez en condiciones menos favorables para la operación crediticia, y eso poco a poco va a ir depurando al sector para que queden, a final de cuentas, las sociedades más sólidas, las que estén más comprometidos con un proyecto de negocio, ¿no? Con el esquema de regulación se va a mejorar la imagen del sector. Definitivamente creemos que esta estigmatización que actualmente hay sobre el sector, por cierto, muy mal desde nuestro punto de vista. Siempre se ha dicho que las SOFOMes no son reguladas, y los que estamos en el medio sabemos muy bien que cuentan con mucha regulación, como para desacreditarlas diciendo que no tienen regulación alguna. Otro tema que también esperamos, que los fondeadores prefieran operar con entidades reguladas, ¿verdad? El hecho de que los fondeadores cada vez hay menos recursos, hay menos fondos, pues obviamente se van inclinando por aquellas sociedades que están reguladas o supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria, y eso también creemos que será una tendencia, ¿no? Y también que los fondeadores les ofrezcan mejores condiciones crediticias por ser sociedades reguladas. Yo creo que es algo muy válido que puedan ustedes inclusive
pelear en un momento dado de la negociación el que sean sociedades reguladas y supervisadas por la Comisión Bancaria. Y ya por último, sería pues lo que esperamos que este sector de SOFOMES pues sea la cuna para nuevos bancos. De hecho ya actualmente ya han migrado algunos bancos, algunas SOFOMES ya han migrado a la estructura de bancos, y yo creo que esto se irá afianzando con más fuerza en el tiempo, toda vez que el hecho de ser regulada ya te parte de un capital, te va a llevar a que operes bajo ciertos estándares que ya prevalecen en todo el sector financiero. Va a ser más fácil poder migrar a un esquema más robusto como puede ser el sistema bancario, ¿no? Entonces es lo que esperamos un poquito. No sé si entremos a la etapa de preguntas y respuestas que puedan tener. Con todo gusto les atendemos. ¿Algunos temas? Claro. Sí. Pregunta Lauro Gion, si es una SOFOM ENR que cumple el 99% con las disposiciones, ¿qué ventajas existen para migrar a SOFOM regulada voluntariamente? Bueno, pues mira, ya comentamos por ahí, yo creo que parte de las ventajas sería que vas a tener más acceso a fuentes de fondeo, o en un momento dado a mejorar las condiciones en la negociación, a buscar mejorar las negociaciones en los términos del crédito, ¿no? Tal vez mejores tasas, tal vez disminuir algunas garantías o ampliar plazos, en fin, yo creo que esto daría mayor oportunidad de negociar términos y condiciones para los créditos, o, como decía inicialmente, tal vez acceder a más fuentes de fondeo, ¿no? Okay. Lauro también pregunta, ¿una SOFOM regulada voluntariamente estará supeditada al dictamen técnico para seguir operando como SOFOM? No, ya no, porque los dictámenes técnicos son solamente para SOFOMES no reguladas. Digo, ya el dictamen, ya el hecho de ser una SOFOM regulada, pues ya te deslinda de ese trámite porque ya estás supervisado totalmente por la Comisión Nacional Bancaria. Yolanda pregunta, ¿la SOFOM regulada voluntariamente es diferente a la SOFOM ENR? Sí, de hecho, sí. La SOFOM regulada voluntariamente va a tener la etiqueta de entidad regulada, como actualmente tienen las que están ligadas con vínculos patrimoniales con los bancos. Y obviamente sí, se cambia la etiqueta final de ENR a ER, perdón. Edwin Arias pregunta, ¿en qué tiempo la Comisión Nacional Bancaria de Valores solicitará a las no reguladas se conviertan en reguladas? Bueno, mira, yo creo que la comisión no te lo va a pedir, porque eso es opcional. Ajá. Las que estén bajo el esquema de nexos patrimoniales, eso va a ser obligatorio. Las que emitan deuda va a ser obligatorio. Pero estas reguladas voluntariamente, pues va a ser dependiendo de la decisión que tome cada sociedad. Lo que creo, y creo que la experiencia nos dice, es que a veces los fondeadores te regulan más que las propias disposiciones o que la propia comisión bancaria. Entonces, tal vez si tienes algún fondeador, es probable que en un futuro o en el corto plazo el fondeador empiece a pedirte, sobre todo por el nivel de financiamiento que te puede estar dando, que migres a un esquema de regulado. Por ahí ustedes, quienes trabajen con Pronafin, sabrán que si ustedes tienen fondeo con Pronafin por más de 30 millones de pesos o 25 millones de pesos, ya les pide una calificación de cartera. Es decir, el fondeador te va exigiendo más. En la regulación nada habla de una calificación de cartera. Sin embargo, el fondeador sí te exige una calificación de cartera. Entonces, el fondeador es el que en un momento dado pudiera orillarte a que te tengas que regular. Sobre todo cuando hablemos de montos importantes de financiamiento. Okay. César pregunta, ¿cuál sería la cuota anual que se pagaría a la Comisión Nacional Bancaria de Valores por supervisión, ya que actualmente solo pagamos por PLV? Ajá. Bueno, mira, ahí sí va a haber un cambio importante seguramente, porque la Comisión Nacional Bancaria cobra las cuotas de supervisión en base al capital de las sociedades. Entonces, ahí ellos tienen una tabla, la Secretaría de Hacienda elaboró una tabla anualmente en donde fijan las cuotas para las sociedades dependiendo del tamaño de la sociedad. Quiero decirte que si hablamos de una sociedad regulada actualmente, la cuota base debe andar como por los 80,000 pesos anuales. Para una sociedad, digamos, pequeña. Una sociedad ya de unos 300, 400 millones, pudieran dar unos 150,000 pesos la cuota más de supervisión. Entonces va subiendo la cuota dependiendo del tamaño de la sociedad.
Abel Jiménez pregunta, ¿considera usted que la tendencia de las ENRs hacia ER llegará a ser requisito cambiar a entidad regulada? Bueno, sin duda alguna, sí visualizamos que la tendencia va a ser de migrar de SOFOM no regulada a SOFOM regulada bajo algunos de los esquemas que platicamos por ahí. No será un requisito, sino que yo creo que va a ser una situación que te va a llevar a la continuidad. El hecho de que seas una SOFOM no regulada, es probable que tengas menos acceso a fuentes de fondeo y eso te limite la operación. Y en ese sentido, la sociedad pudiera estancarse operativamente, ya no puedas crecer tanto, y tal vez con el tiempo pues, te obligue a migrar, o en un momento dado, pues, tal vez a dejar ese SOFOM. Cristina pregunta, ¿hay fecha a partir o a partir de cuándo puedo migrar al plan de adecuación a normas prudenciales, medidas, preservar la integridad de información? Mira, todo esto actualmente, cualquier sociedad lo puede adoptar voluntariamente. Sin embargo, cuando ya entremos al esquema de decisión de que si voy a optar por ser una sociedad regulada, voluntariamente, esto va a ser obligatorio y en ese sentido yo tengo que establecer un plan de trabajo para poder ir migrando gradualmente. Ahorita tienen todo el tiempo del mundo para hacer esa migración, pero ya una vez que decidan ir por este trámite, lo van a tener que ya tener prácticamente llevado a la práctica. Y en ese sentido, pues, como les comentaba en la presentación, estos temas no son tan fáciles de adoptar, digamos, de un mes a otro, no sé, que requeriría algunos meses hacer la adaptación de algunos de algunos de estos temas. Okay. Margarita Osorio pregunta, ¿qué tipo de reportes o declaraciones envía una SOFOM regulada a la Comisión Bancaria de Valores? Bueno, mira, son una serie de reportes muy diversos. Tienes que enviar información, obviamente, información financiera, información operativa de créditos, información sobre indicadores financieros, información sobre socios, información sobre intereses. Es información muy variada, pero la más importante y donde viene más ampliada son los temas operativos crediticios. Tienes que enviar información de estimaciones preventivas, de cómo estuvo variando tu cartera de crédito, en fin, muchos reportes de ese tipo tienes que estar enviando. Okay. Yolanda comenta, ¿los fundadores como FIRA o NAFIN realmente contemplan mejores esquemas crediticios, mejores tasas, etcétera? Bueno, pero esas sociedades, estos bancos, si ustedes se dan cuenta, para poder llegar con esos bancos necesitas ya un capital muy sólido, necesitas un gobierno corporativo, necesitas, o sea, algo más profesional, y eso es lo que decíamos, es lo que el fundador te va exigiendo más, y eso tengo que pensar que tal vez el fundador, ese tipo de fundadores, te lleven en el corto plazo a pedirte o a sugerirte o a recomendarte, como le quieren decir, a que te hagas una SOFOM regulada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? De cualquier manera les comento que la grabación de mañana Lina les manda la presentación y anexen la presentación, les va a mandar la liga del canal que tenemos de YouTube y ahí van a subir esta grabación por si alguien no lo alcanzó a ver o la quiere repasar. De cualquier manera, pues también ahí están los datos del contador Antonio Nava, para que en específico, si quieren tratar algún tema, lo vean con él. Y no tenemos a Lina. A ver, le damos pie a esta última que tenemos. Cristina Millán pregunta, ¿qué papel juega el auditor externo para la regulación de una entidad no regulada? Bueno, mira, es muy importante el auditor externo porque prácticamente es el filtro que tiene la Comisión Bancaria de confiar en una opinión independiente de cómo puede estar la situación financiera en esa sociedad que la comisión no está supervisando directamente. Entonces, si el auditor externo da una opinión de manera independiente, la comisión puede confiar en el trabajo del auditor profesional para conocer si esa sociedad tiene algún problema específico que amerite la atención de la comisión. Entonces, en ese sentido, el auditor juega un papel importante porque prácticamente son los ojos en ese momento de la comisión ahí en la sociedad. Muy bien, pues damos por terminado este webinar. Les recuerdo que tenemos próximamente nuestro evento regional en Guadalajara, el jueves 19 de marzo.
Para los que no hayan confirmado, pues los esperamos por allá. Ya saben que es un evento para ustedes y de ustedes, así que el número de asociados que quieran acompañarnos, con muchísimo gusto, pueden confirmar con Aline. Nos vemos el próximo lunes y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.